Evangelio de hoy jueves 6 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 22 al 25. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde? ¿O se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Lucas nos presenta uno de los llamados más radicales y desafiantes de Jesús a sus discípulos: la necesidad de tomar la cruz y seguirlo. En estos versículos, Cristo no solo anuncia su pasión, muerte y resurrección, sino que también nos invita a participar de su camino, renunciando a nuestra vida para ganarla en plenitud. Es una enseñanza que confronta nuestro deseo de seguridad y comodidad, llevándonos a cuestionarnos qué significa realmente seguir a Cristo. Jesús comienza este discurso anunciando que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. En estas palabras, encontramos el núcleo de la misión de Cristo: su entrega total por amor a la humanidad. No se trata de un simple destino trágico, sino de un acto de amor supremo. Él no sufre porque sí, sino porque asume el pecado del mundo y lo redime con su sacrificio. Cada paso de su camino hacia la cruz está marcado por la obediencia al Padre y el deseo de salvarnos. Pero inmediatamente después de anunciar su propio destino, Jesús hace un llamado a quienes quieran seguirlo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Aquí encontramos el centro del discipulado cristiano. No basta con admirar a Cristo desde la distancia. No es suficiente con creer en Él de manera intelectual. Seguirlo implica un compromiso profundo, un cambio radical en nuestra manera de vivir. Una renuncia a nosotros mismos, para que su voluntad se haga en nuestra vida. La renuncia a uno mismo no significa despreciarse o anularse, sino despojarse del egoísmo, del orgullo y de todo aquello que nos impide amar a Dios y al prójimo con libertad. Es dejar de vivir para nuestros propios intereses y abrirnos a la voluntad divina. Esta entrega no es un acto puntual, sino un proceso diario. Cada día debemos elegir nuestra cruz, es decir, aceptar con amor y paciencia las dificultades, los sacrificios y las exigencias de la vida cristiana. En un mundo que nos dice constantemente que debemos buscar el éxito, la comodidad y la autosatisfacción, el mensaje de Cristo suena contrario a la lógica humana. La sociedad nos impulsa a pensar primero en nosotros mismos, en nuestras necesidades y deseos. Pero Jesús nos invita a un camino diferente: dar la vida en servicio, amar sin medida, estar dispuestos a perderlo todo por el reino de Dios. Es una elección que desafía nuestros instintos naturales, pero que nos lleva a la verdadera felicidad. Jesús continúa con una afirmación aún más desafiante: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Esta paradoja es el corazón del mensaje cristiano. Si nos aferramos a nuestra vida,
A nuestras seguridades, a nuestro control, terminamos perdiéndolo todo, pero si entregamos nuestra vida a Dios, si vivimos para Él y para los demás, entonces encontramos la plenitud. No se trata de un simple sacrificio, sino de una inversión en lo eterno. Cada día enfrentamos pequeñas decisiones que reflejan esta lucha entre vivir para nosotros mismos o vivir para Dios. ¿Priorizamos nuestra comodidad o estamos dispuestos a servir a quienes nos necesitan? ¿Nos aferramos a nuestras posesiones o compartimos con generosidad? ¿Buscamos nuestro propio prestigio o trabajamos por la gloria de Dios? Seguir a Cristo implica tomar decisiones concretas que reflejan nuestro compromiso con Él. Jesús nos plantea una pregunta crucial. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. Podemos tener éxito material, fama y reconocimiento. Pero si nuestra alma está vacía, nada de eso tiene sentido. ¿Cuántas personas, en su afán por alcanzar el éxito, terminan destruyendo sus relaciones, perdiendo la paz y alejándose de Dios? Jesús nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en quienes somos ante Dios. La cruz no es un símbolo de derrota, sino de victoria. Para el mundo, la cruz representa sufrimiento y humillación. Pero para los cristianos es el camino a la gloria. Jesús nos enseña que, al abrazar nuestra cruz con amor, encontramos la verdadera vida. No significa que el dolor sea bueno en sí mismo, sino que, cuando es ofrecido a Dios, se transforma en una fuente de gracia y redención. Muchos tienen miedo de seguir a Cristo porque creen que implica una vida llena de sufrimientos y restricciones. Pero lo que no comprenden es que el mayor sufrimiento es vivir alejados de Dios. Las cargas del mundo sin Dios se vuelven insoportables. Pero cuando caminamos con Él, incluso las pruebas más difíciles tienen un sentido. La vida cristiana no es fácil, pero es profundamente plena. En nuestra vida cotidiana, hay muchas formas de tomar nuestra cruz. Puede ser la paciencia ante una enfermedad, el esfuerzo por perdonar a quien nos ha herido, la perseverancia en la oración cuando sentimos sequía espiritual. Cada uno tiene su propia cruz. Pero lo importante es que no la llevamos solos. Cristo camina con nosotros y nos da la fuerza para seguir adelante. A veces queremos seguir a Cristo sin renunciar a nuestras seguridades. Queremos una fe que nos consuele, pero que no nos exija demasiado. Pero el Evangelio no nos deja esa opción. No podemos servir a dos señores. O seguimos a Cristo con todo nuestro ser o terminamos atrapados en una fe tibia y sin vida. La decisión es nuestra. El sacrificio de Cristo en la cruz nos muestra el camino del amor perfecto. Él no se aferró a su vida, sino que la entregó por nosotros. Nos enseñamos que el amor verdadero es donación, es darse sin reservas. Si queremos ser sus discípulos, estamos llamados a imitar ese amor. A vivir no para nosotros mismos, sino para Dios y para los demás. La cruz de cada uno puede ser pesada, pero nunca es más grande que la gracia de Dios. Cuando nos sentimos débiles, podemos acudir a Él y pedirle fuerzas. Cuando nos cuesta seguir adelante, podemos mirar su ejemplo y recordar que no estamos solos. Su amor nos sostiene, nos guía y nos da la paz que el mundo no puede dar. El mundo nos ofrece caminos de aparente felicidad, pero solo Cristo nos da la verdadera vida. Su invitación a tomar la cruz no es una carga, sino una oportunidad de entrar en el misterio del amor de Dios. Cuando aprendemos a vivir con esta perspectiva, nuestra existencia se llena de sentido, y experimentamos la alegría de pertenecer a Él.
Aceptar la cruz y seguir a Cristo no es un camino fácil. Pero es el único que nos lleva a la plenitud. En nuestra naturaleza humana, queremos evitar el sufrimiento y buscar atajos hacia la felicidad. Pero Jesús nos enseña que la verdadera vida no está en el placer momentáneo ni en la acumulación de bienes, sino en la entrega generosa de nuestro ser. Cada renuncia que hacemos por amor a Dios nos libera del egoísmo y nos acerca más a la alegría que solo Él puede dar. Cuando nos enfrentamos a la cruz, nuestra primera reacción es preguntarnos por qué Dios permite el dolor. Sin embargo, en lugar de verlo como un castigo, debemos entenderlo como una oportunidad para crecer en fe y confianza. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no evitó el sufrimiento, sino que lo abrazó por amor a nosotros. Si queremos seguirlo, debemos aprender a ver nuestras pruebas con los ojos de la fe, comprendiendo que Dios nunca permite un sufrimiento sin sentido. En la vida cristiana, muchas veces nos sentimos tentados a negociar con Dios. Queremos seguirlo, pero sin renunciar a ciertas comodidades o deseos. Sin embargo, Jesús nos deja claro que el discipulado requiere una entrega total. No podemos cargar la cruz a medias ni solo cuando nos conviene. La fidelidad a Dios se prueba en los momentos de dificultad. Cuando nos toca elegir entre nuestra comodidad y la voluntad divina. El mundo nos dice que debemos buscar nuestra felicidad a toda costa. Que tenemos derecho a hacer lo que queremos. Pero Jesús nos enseña que la verdadera felicidad está en dar la vida por los demás. Si vivimos solo para nosotros mismos, terminamos vacíos. Pero cuando aprendemos a vivir con generosidad, experimentamos una paz y una plenitud que nada en este mundo puede igualar. Renunciar a uno mismo no significa anular nuestra identidad ni vivir en tristeza. Al contrario, es encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo. Cuanto más nos despojamos de nuestro orgullo y egoísmo, más libres somos para amar. No es una pérdida, sino una ganancia. San Pablo decía: ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Gálatas 2, 20. Este es el objetivo del camino cristiano. Dejar que Cristo transforme nuestro corazón y nuestra vida. Es fácil decir que queremos seguir a Cristo cuando todo va bien. Pero la verdadera prueba de nuestra fe es cuando enfrentamos desafíos. ¿Seguimos confiando en Dios cuando no entendemos su plan? ¿Seguimos fieles a su palabra cuando nos cuesta? La cruz no siempre se presenta en forma de grandes sufrimientos. A veces, está en las pequeñas renuncias diarias. En la paciencia con los demás, en el perdón a quien nos ha herido, en el esfuerzo por hacer el bien incluso cuando nadie lo nota. Jesús nos dice que el que perderá su vida por causa mía, la salvará. Esto significa que debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestros planos personales cuando Dios nos llama a algo mayor. A veces, seguir a Cristo implica cambiar de rumbo. Salir de nuestra zona de confort y aceptar desafíos que nunca imaginamos. Pero cuando damos ese paso en fe, descubrimos que Dios siempre nos lleva a algo mejor. El mundo nos ofrece muchas formas de ganar la vida: éxito, dinero, reconocimiento. Pero Jesús nos advierte que si buscamos estas cosas por encima de nuestra relación con Dios, al final terminaremos perdiéndolo todo. Nada de lo que poseemos en esta vida es eterna, solo nuestra alma permanece. ¿Qué sentido tiene ganar todo el mundo si perdemos lo más valioso? Las riquezas, la fama y el poder pueden dar una felicidad temporal, pero no llenan el corazón. Solo Dios puede sacar el anhelo más profundo del alma humana. Cuando entendemos esto, aprendemos a valorar lo que realmente importa.
nuestra relación con Dios y nuestro amor por los demás, al final de nuestra vida. No seremos juzgados por cuántos tuvimos, sino por cuántos amamos. Muchos temen renunciar a su propia voluntad porque creen que Dios les pedirá cosas demasiado difíciles. Pero cuando confiamos en Él, descubrimos que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. Dios no nos quita nada. Al contrario, nos da mucho más de lo que podríamos imaginar. Seguir a Cristo no es perder la vida, sino encontrar la verdadera vida. Tomar la cruz no significa vivir en sufrimiento constante, sino aceptar con amor lo que Dios permite en nuestra vida. No es resignarse pasivamente, sino confiar en que Dios saca bien incluso de las pruebas. Cada vez que enfrentamos dificultades con fe, crecemos espiritualmente y nos hacemos más semejantes a Cristo. A lo largo de la historia, los santos han sido testigos de esta verdad. Muchos de ellos dejaron riquezas, prestigio y comodidades para seguir a Cristo y servir a los más necesitados. San Francisco de Asís renunció a su herencia para vivir en pobreza y alegría. Santa Teresa de Calcuta dejó su vida en un convento para cuidar a los enfermos y moribundos. Estas vidas nos enseñan que la verdadera grandeza está en el servicio y la entrega. Si queremos ser discípulos de Jesús, debemos aprender a confiar en Él en todo momento. A veces, la cruz puede parecer demasiado pesada, pero Dios nos da la gracia para llevarla. Cuando nos apoyamos en Él, encontramos fuerzas que no sabíamos que teníamos. La oración y los sacramentos son nuestras mayores fuentes de fortaleza en este camino. El camino de la cruz es también el camino de la resurrección. Jesús no solo murió, sino que resucitó glorioso. Esto nos recuerda que nuestro sufrimiento no es el final. Si permanecemos fieles, Dios nos dará la victoria. La cruz que hoy nos pesa será la corona de gloria mañana. No estamos llamados a una vida de derrota, sino de triunfo en Cristo. Cuando aprendemos a abrazar la cruz, nuestra vida cambia. Dejamos de quejarnos por lo que nos falta y comenzamos a agradecer lo que Dios nos da. Aprendemos a ver las dificultades como oportunidades para crecer. Nos convertimos en testigos de la esperanza, mostrando al mundo que el amor de Dios es más fuerte que cualquier prueba. Seguir a Cristo con fidelidad requiere valentía. Habrá momentos en los que nos sentiremos tentados a volver atrás. Pero debemos recordar que Él siempre está con nosotros. Él nos sostiene, nos guía y nos da la gracia para perseverar. No estamos solos en este camino. La Iglesia, los santos y la Virgen María nos acompañan en nuestra jornada hacia la santidad. Cuando Jesús nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo, no lo hace desde un lugar de indiferencia o distancia. Él mismo cargó la cruz antes que nosotros, mostrando el camino con su propia vida. Su invitación no es un simple mandato, sino una oferta de amor. Nos dice que si queremos encontrar la vida verdadera, debemos estar dispuestos a perderla nuestra por su causa. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento, sino que debemos estar dispuestos a aceptar lo que Dios nos pide, confiando en que su plan es mejor que el nuestro. En nuestro mundo actual, donde se nos dice constantemente que debemos buscar el éxito, la comodidad y la seguridad, el mensaje de Jesús puede parecer contradictorio. ¿Cómo puede alguien encontrar la vida perdiéndola? Sin embargo, los grandes santos, los verdaderos discípulos de Cristo, han demostrado con su vida que solo en la entrega total encontramos la verdadera felicidad.
Es un misterio que solo se entiende cuando se experimenta. Tomar la cruz y seguir a Jesús implica una renuncia diaria a nuestro egoísmo. No significa simplemente soportar los problemas con resignación, sino transformar nuestras dificultades en una ofrenda de amor. Cada sacrificio hecho por amor a Dios y al prójimo nos acerca más a Cristo. Cada vez que elegimos el bien en lugar del pecado, que perdonamos en lugar de guardar rencor, que servimos en lugar de buscar ser servidos, estamos siguiendo a Cristo en su camino al Calvario. La renuncia a uno mismo no es una opción extra para el cristiano, sino la esencia del discipulado. No podemos seguir a Cristo a medias, con un pie en su camino y otro en el mundo. Es un llamado a una entrega total, sin reservas. Muchos quieren seguir a Jesús sin dejar su vida de pecado, sin abandonar su orgullo o sin renunciar a sus comodidades. Pero Jesús nos advierte que no podemos servir a dos señores. Debemos elegir, o vivimos para nosotros mismos, o vivimos para Él. A veces, esta entrega total nos asusta porque no sabemos lo que Dios nos pedirá. Pero aquí es donde entra la confianza. Dios nunca nos pedirá algo que no podamos dar con su gracia. Nos da la fuerza necesaria para cargar nuestra cruz. Y nos sostiene en los momentos difíciles. La verdadera fe consiste en confiar en que, aunque no comprendamos todo, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Cada cristiano está llamado a un camino de conversión continua. No basta con decir que creemos en Dios. Nuestra vida debe reflejar esa fe. No es suficiente asistir a misa los domingos si en nuestra vida diaria no vivimos el Evangelio. Ser discípulo de Cristo implica coherencia, sacrificio y un deseo profundo de santidad. Debemos preguntarnos cada día: ¿estoy viviendo realmente como seguidor de Jesús? El camino de la cruz no es un camino de tristeza, sino de amor. No es una carga insoportable, sino una oportunidad para unirnos más a Cristo. Cuando abrazamos la cruz con amor, descubrimos que en medio del dolor hay una paz que el mundo no puede dar. Es la paz de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos caminando hacia la vida eterna. A veces, queremos una vida sin sufrimiento, sin pruebas, sin dificultades. Pero Jesús nos muestra que el sufrimiento tiene un sentido cuando se vive con fe. No significa que Dios quiera que suframos, sino que usa nuestras dificultades para purificarnos, para hacernos crecer, para enseñarnos a depender de Él. Si Jesús mismo tuvo que sufrir, ¿por qué creemos que nosotros no tendremos que hacerlo? Si Él, siendo Dios, se humilló y aceptó la cruz, ¿qué nos hace pensar que podemos seguirlo sin renunciar a nada? El verdadero amor se prueba en el sacrificio. Y el amor a Dios se demuestra en la fidelidad a pesar de las dificultades. El problema es que muchas veces buscamos nuestra seguridad en las cosas materiales, en el reconocimiento de los demás, en nuestro propio esfuerzo. Nos aferramos a lo que tenemos porque creemos que ahí está nuestra felicidad. Pero Jesús nos dice que todo eso es pasajero, que de nada sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma. Si reflexionamos con sinceridad, nos daremos cuenta de que muchas veces vivimos como si esta vida fuera eterna. Nos preocupamos más por nuestro éxito en este mundo que por nuestra salvación. Pero la verdad es que nuestra vida aquí es solo un instante comparado con la eternidad. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestras energías? ¿En acumular cosas que un día desaparecerán o en construir un tesoro en el cielo?
Jesús nos llama a mirar más allá del presente, a pensar en la vida eterna. Nos recuerda que cada decisión que tomamos aquí tiene consecuencias en la eternidad. Cuando vivimos con esta conciencia, nuestras prioridades cambian. Dejamos de buscar la aprobación del mundo y comenzamos a buscar la aprobación de Dios. El problema es que el camino de la cruz es difícil y requiere valentía. No todos están dispuestos a seguirlo. Muchos prefieren una fe cómoda, sin exigencias, sin renuncias. Pero Jesús nunca prometió un camino fácil. Nos dijo claramente que si lo seguimos, seremos perseguidos, incomprendidos, rechazados. Pero también nos prometió que nunca estaríamos solos. Cada vez que enfrentamos una dificultad por ser fieles a Cristo, estamos participando de su cruz. Y así como su sufrimiento tuvo un propósito, también lo tiene el nuestro. No hay sufrimiento que Dios no pueda transformar en bendición. No hay cruz que llevemos solos. Porque Él siempre camina con nosotros. Si aprendemos a mirar la vida con ojos de fe, veremos que cada renuncia, cada sacrificio hecho por amor, tiene un valor eterno. Nada de lo que hacemos por Dios se pierde. Y aunque a veces no veamos los frutos de inmediato, podemos estar seguros de que Dios nos recompensará abundantemente cuando lleguemos al final de nuestra vida. Lo único que importará será cuánto amamos. No cuánto dinero ganamos, no cuántos logros alcanzamos, sino cuánto nos entregamos a Dios y a los demás. Porque solo el amor permanece. Por eso, cada día debemos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a perder mi vida por Cristo? ¿Estoy dispuesto a cargar mi cruz con amor? ¿O estoy buscando una vida fácil, sin compromisos? La respuesta a estas preguntas determinará nuestro destino eterno. No tengamos miedo de entregarnos por completo a Dios. Él nunca se deja ganar en generosidad. Si le damos nuestra vida, Él nos dará mucho más a cambio. Nos dará su paz, su amor, su gracia. Nos dará la vida eterna. Que esta reflexión nos ayude a renovar nuestro compromiso con Cristo. Que cada día podemos decirle: Señor, quiero seguirte sin reservas. Quiero perder mi vida por amor a ti. Porque sé que solo así la encontraré. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.